Buenas tardes, televidentes. Como de costumbre, tenemos información importante para ustedes. Para iniciar, hablaremos de un caso que tiene consternado todo el país. Sigamos con los hechos. El problema se desarrolla en una casa de inquilinato ubicada en el centro de Bogotá, donde habitan varias familias y algunas personas solas. Un día inesperadamente aparece el señor Holguín, quien quiere desalojar a estas personas que habitan en la casa, la denominada Casa Uribe, proclamando que el predio le pertenece. Cabe recordar que anteriormente había logrado el desalojo de la casa vecina denominada Pajarera. Las personas de la Casa Uribe, con la ayuda de su abogado, lograron posponer mediante mecanismos como pedir plazo debido a que uno de los inquilinos es una persona con una discapacidad y al igual probar la prescripción que debido a presuntos testigos falsos no se llevó a cabo. Después de estos sucesos, el juez mantiene la misma pretensión inicial planteada por el señor Holguín, el desalojo de los inquilinos, pero la parte afectada se opone a esto. Es que esa casa le pertenece a mi patrimonio familiar. Además, aunque la casa fuera abandonada el 9 de abril, el cuyo acontecimiento ya todos conocemos, si de algo yo estoy seguro es que el dueño puede elegir qué hacer con su casa, y no una manada de usurpadores. De esta casa no me van a sacar así me corten agua, luz, así me corten todos los servicios, no me pienso ir. ¿Por qué? Si es que he vivido por más de 50 años. ¿Acaso solo porque un señor viene a decirte que es dueño de la casa me la van a quitar? Es que vea, ni siquiera lo conozco, ni siquiera conozco el nombre. En contados minutos iremos al juicio y veremos cómo transcurre el caso, pero antes pasaremos a un video musical para que entienda mejor la posesión y sus elementos, los cuales están relacionados con el juicio. Según el Código Civil, la posesión es tener la cosa y actuar como el dueño. La Corte ha reiterado la fusión de dos elementos. Uno es el corpus. Este es visible y material, se basa en los hechos físicos sobre la cosa. El otro es el animus. Este es propio e interno, se basa en la convicción de ser el dueño. Se debe recordar que el poseedor es visto como el dueño, a menos que aparezca alguien más y pruebe serlo. Si alguien quiere interponer la acción posesoria, debe cumplir estos elementos durante un año de manera continua. Ahora iremos en vivo al juicio. Como abogada en representación de la parte inquilina abordando posesión y prescripción, además presumiendo la buena fe de la poseedora, teniendo en cuenta que al no tener un justo título han adquirido de este mediante la prescripción adquisitiva extraordinaria, teniendo en cuenta que la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir los derechos reales ajenos sobre bienes ajenos mediante la posesión de las cosas, teniendo en cuenta los requisitos del tiempo y los requisitos legales, los cuales son: primero, que el objeto se conozca que sea ajeno; segundo, que cumpla de manera ininterrumpida la posesión del inmueble; y tercero, que cumpla el tiempo según lo estipula la Ley 791 del 2002. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos como la señora Misia Triana, reconocida como la señora Trinidad, ha cumplido todos estos requisitos de buena fe, a diferencia del señor Holguín, quien, a pesar de tener los documentos necesarios del inmueble, no cumple y no prospera con sus acciones, ya que ha dejado en total despojo de abandono el bien por más de 50 años, lo que lleva habitando allí la señora Triana. A partir de lo anterior, podemos decir que quien se le debe reconocer el título de propietaria es a la señora Misia Triana, debido a que ella ha cumplido con los requisitos necesarios. En primera instancia, presento mi argumento basándome en la acción reivindicatoria, la cual no procede a los inquilinos, teniendo en cuenta que el título de mayor tiempo tiene mayor prevalencia, lo que indica que la prosperidad de sus acciones para la posesión del bien. Además, recordando que el señor Holguín, a pesar de tener un título aparentemente con mayor tiempo, no ha cumplido con las acciones lo suficientemente prósperas. A partir de lo anterior, podemos concluir que no es procedente aplicar la acción reivindicatoria, sino la acción posesoria, respaldada por el artículo 972 del Código Civil, quien tiene por objeto recuperar y conservar la posesión de los bienes y los derechos reales constituidos en ellos, como lo aplica la señora Trinidad con sus acciones posesorias. Dicho esto, con el respaldo de la doctrina, el recurso utilizado en las sentencias frente a la acción reivindicatoria, se evidencia que ninguna de ellas da paso a la acción por tratarse de error en los requisitos y en los procesos para reivindicar la propiedad. Las siguientes sentencias acuden a casos frente a la exigencia de una reivindicación de propiedad. En la primera se evidencia un caso que exige su título en la propiedad donde no procede por causas de tiempo con respecto al poseedor del predio, explicando que existe un mejor derecho entre las partes. En la segunda sentencia se pide el dominio pleno y absoluto del inmueble, pero al no contar con los requisitos de la acción reivindicatoria y no tener especificación frente a la identidad del bien, no procede el alegato. En la tercera sentencia se pide el dominio pleno y absoluto de un inmueble,
alegando la restitución de frutos naturales y civiles por parte del poseedor. Se evidencia una falta frente a la acción reivindicatoria, mostrando que esta la prescripción por parte del poseedor. Y asimismo se evidencia la falta de identidad frente al bien que se pretende reivindicar, de la misma manera que hay falencias sobre el título. Respecto a las sentencias anteriores, hay similitud en la medida en que hay un conflicto entre el propietario que alega que se le reivindique la propiedad, teniendo en cuenta que estas muestran deficiencias en los requisitos estipulados anteriormente, como son la falta de título, la identidad del bien y la propiedad del primero. En segunda instancia, expongo mi argumento basándome en la función social, recordando que los inquilinos ejercen el papel de señorío al apoderarse de la casa en la explotación que se le ejerce a ella, teniendo en cuenta que la explotación no es unilateral, es decir, no solamente se le aplica en la tierra, sino que se puede ejercer de diversas maneras, entre las cuales se tiene en cuenta la posesión material. Recordemos que la posesión material es preferente ante la inscrita e incluso se puede considerar la única. El predio también cumple con la función de servir a la comunidad y promover propiedad general, por lo que se concluye que el inmueble tiene una mayor utilidad en manos de la señora Trinidad, ya que se ejerce en un uso constante a diferencia del señor Holguín. Este argumento también fue respaldado por la doctrina anterior, teniendo en cuenta que se presentaron 3 sentencias que fueron resueltas de manera similar, ya que éstas carecían de condiciones para acceder a la prescripción ordinaria, como se ha mencionado anteriormente. No obstante, las 3 dicen tener múltiples pruebas de posesión y haber cosechado frutos ya sean naturales o de otras maneras. Para los 3 casos se esgriman 2 elementos en común, los cuales son, primero, la figura del señorío, en donde se hace referencia al monopolio de la explotación. Para esto expone la relación material entre individuo y cosa. Y segundo, se reitera la función social, que se impone a la propiedad privada y es hecha en relación y al desarrollo y participación en un sistema económico y social. De esta manera, quien adquiere el inmueble no lo hace para tener un título, sino también haciendo énfasis en los 2 elementos configurativos de la posesión, los cuales son corpus y animus. En mérito de los argumentos expuestos, la Corte decide que, primero, se procede a la prescripción adquisitiva extraordinaria frente a la señora Misia Triana, ya que fue constatada por testigos que comprobaron la posesión de la susodicha. Segundo, se otorgan derechos de posesión, ya que ella profesa el uso, goce y disposición frente al predio y hace un mejor uso de él, dando lugar a la función social de la propiedad. Tercero, se concede la petición a la declaración de pertenencia, cabalidad que se argumenta de que este predio no fue adquirido de mala fe, y esto no interviene a la hora de la prescripción. Cuarto, se anulan derechos referentes al dominio de la propiedad, uso, goce y disposición frente al señor Holguín, ya que debido a su negligencia y el abandono del bien durante 50 años, dio consecuencia a que externos tomaran posesión del bien. Cópiese, notifíquese y publíquese. Le preguntamos a nuestros usuarios de Twitter si están de acuerdo con la decisión tomada. El 60% respondió que sí y el 40% respondió que no. Frente a esto hemos decidido hacer una reflexión crítica. Viendo a la prescripción como una figura que busca estabilizar las relaciones jurídicas, promulgando la seguridad social, aún queda un gran camino por recorrer. No obstante, se han hecho algunos avances, como el hecho de tener 2 tipos de prescripción. De esta manera, si no se cuenta con todos los elementos para acceder a la ordinaria, se puede optar por la extraordinaria. Además, es importante el énfasis que se ha hecho en la posesión material, viéndola como la única y verdadera, ya que si se hiciera énfasis en lo inscrito, sería prácticamente imposible acceder a esto. Finalmente, es importante que se ha disminuido el tiempo en la prescripción extraordinaria de 20 años a 10. Si el Estado realmente quiere cumplir sus objetivos socioeconómicos, debe basarse más en las partes implicadas, es decir, en los presuntos poseedores. Un exponente de esto son los campesinos, los cuales con frecuencia acceden de manera informal a sus tierras. Se han intentado tomar soluciones, pero no siempre estas son eficaces. Llegamos a la conclusión de que se tienen muchas garantías y también beneficios, como lo son la suma de posesiones, que contribuye a que no se pierda una posesión ya ejecutada por un primer poseedor. No obstante, se deben aminorar los trámites y los costos de estos procesos, para que de esta manera se logre evitar que se tome justicia por mano propia